18 de abril, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Jimena Peña, asambleísta coordinadora de la bancada de Alianza País, la agenda de la Asamblea y el ataque narcoterrorista, proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y la comparecencia a la Asamblea de los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa. También estará Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil. Pronunciamiento de los obispos reunidos en la Asamblea de la Conferencia Episcopal frente a la embestida del narcoterrorismo de disidentes de las FARC. Y Héctor Yepes, asambleísta independiente, el ataque del narcoterrorismo y su penetración en zonas agrícolas pone en evidencia la necesidad de impulsar la economía del agro, no solo en zona de frontera, sino también en la agroindustria de exportación acechada por el narcotráfico. Varios países ofrecieron cooperación al gobierno ecuatoriano para hacer frente a la situación de inseguridad ante el narcoterrorismo que vive el país. Ayer el presidente Lenín Moreno se reunió con embajadores de 6 países. Mientras se desarrollaba en la presidencia la sesión del Consejo de Seguridad, fueron llegando los embajadores a Carondelet para mantener una reunión con el presidente Lenín Moreno. Los convocados fueron los representantes de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, México y España, a quienes el mandatario recibió en el salón del gabinete. Ahí comprometieron su ayuda al Ecuador, explicó Moreno. Va a canalizar toda la cooperación de esa experticia, de esa tecnología, de esa experiencia que ellos, países poderosos, la tienen, con el fin de nosotros poder aprovecharla. La intención es que estos países colaboren con tecnología y elementos especializados para la lucha contra grupos armados que actúan en la frontera. Somos un país que en este momento requiere, como nunca antes, una unidad para poder combatir a un enemigo invisible, pero que podemos visibilizarlo si es que tenemos la tecnología y los conocimientos que con toda seguridad nos van a proporcionar. Fue el embajador de España, Carlos Abela, quien habló a nombre de los diplomáticos y expresó la solidaridad al Ecuador ante los últimos actos que han cobrado la vida de 7 personas. No solo expresar la solidaridad, sino también un apoyo que se va a coordinar a través de los cauces que ha establecido el señor presidente de la República con sus ministros del gobierno. A su salida de la reunión, el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, expresó su criterio sobre lo hablado con Moreno. Nosotros estamos con Ecuador y vamos a continuar nuestra cooperación, nosotros de Estados Unidos y muchos otros países que quieren ayudar su aliado Ecuador. Ahora serán la Cancillería y el Ministerio del Interior las instituciones que se encargarán de canalizar la ayuda ofrecida por los países. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. Bajo el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra la droga y el terrorismo, la comunidad internacional establece una amplia cooperación que cubre desde seguridad hasta preferencias comerciales, con una ventaja, que la cooperación se entrega a nivel bilateral en función de la capacidad económica de los países y de la magnitud de los problemas. Ha hecho bien el presidente Lenín Moreno en solicitarla personalmente por la gravedad de la situación. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ayer martes por unanimidad debatir la situación de la frontera norte y por votación la comparecencia de los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores. A pesar de que el lunes, que ya se conocía el brutal asesinato del equipo periodístico de El Comercio, la presidenta de la Asamblea con los jefes de bancada habían resuelto una agenda ordinaria sobre diversos temas, como por ejemplo la revisión de las multas de tránsito por exceso de velocidad ante el alto índice de accidentes que se ha producido en estas semanas, según informaba la página web de la Asamblea. Jimena Peña, asambleísta por los migrantes a Norteamérica, coordinadora de la bancada de Alianza País. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. ¿Qué se resolvió sobre la comparecencia de los 3 ministros? ¿Será al Pleno? Es la primera vez desde que la Asamblea existe que
comparecen al Pleno los ministros. Así es, Alfredo. El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad con 111 votos una resolución en torno al tema de la frontera. Esta es la segunda resolución que la Asamblea Nacional aprueba en torno al tema. Y en efecto, ante la necesidad de los legisladores de conocer cuáles son las acciones que se están desarrollando en el marco de esta emergencia nacional, es que la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la comparecencia del ministro del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores al Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleístas de la bancada de Alianza País y aliados presentaron un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. ¿Este proyecto es el mismo o es otro diferente al que presentó el general Yandún? Alfredo, nuestra bancada legislativa Alianza País y Aliados, ante el reto de seguridad que enfrenta hoy el Ecuador, ha preparado un proyecto de reforma integral que fue ya ingresado a la Asamblea Nacional. Es un proyecto que ha sido construido con una visión integral de derechos en el marco de la Constitución del 2008, pero que también pues tiene elementos que le permiten al Ecuador enfrentar este reto en esta nueva coyuntura. Es un proyecto que fue elaborado por todos los legisladores de nuestra bancada y es un proyecto que fue presentado la semana pasada. Es un proyecto diferente al proyecto presentado por el asambleísta Yandún. Ahora, este proyecto integral es como todos los proyectos de Alianza País de 200 artículos que se demoran a veces años en aprobarse, o es un proyecto corto, ejecutivo, que va al grano como el del general Yandún, que tiene unos 20 artículos. Alfredo, la ley vigente tiene alrededor de 48 artículos y 3 disposiciones generales. Nuestro proyecto de reforma tiene alrededor de 26 artículos. Sin embargo, es un proyecto. Esto quiere decir que estará en debate no solamente de los legisladores de la Asamblea Nacional, sino también, por supuesto, tendrá que contar con los insumos del Ejecutivo y, por supuesto, también de los ciudadanos y ciudadanas. Esta propuesta empata la del presidente Lenín Moreno, que es un sistema integral de seguridad con inteligencia, con un sistema de inteligencia que garantice la protección de la soberanía y de los derechos ciudadanos. En eso consiste el proyecto. Hay una coherencia entre las dos propuestas. De hecho, Alfredo, en el marco de los cambios que ha realizado el presidente Moreno, es fundamental modificar la norma vigente. Por ejemplo, sabemos que en la actualidad ya no existe el Ministerio Coordinador de Seguridad, tampoco existe SENAIN, de tal manera que la norma tiene que dotar de esas capacidades que tenían estas instancias de seguridad a las instancias que están todavía vigentes dentro de todo el aparataje de seguridad del Estado ecuatoriano. Insisto, este es un proyecto de ley que tiene indudablemente que nutrirse de los insumos de las diferentes instancias de seguridad del Estado ecuatoriano. Eventualmente el CAL podría unir los dos proyectos, como ha hecho otras veces, o se va a discutir uno solo. Alfredo, en la resolución de ayer, la Asamblea Nacional ha aprobado ya la creación de una comisión ocasional que deberá tratar estos temas de seguridad. Entonces, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá calificar estos dos proyectos y remitirlos a esta comisión. Será tarea de esta comisión, en efecto, incorporar los dos proyectos y, pues, por supuesto, incorporar las demás observaciones que sin duda alguna saldrán en el debate de la Asamblea Nacional y, sobre todo, también con los insumos del resto de instancias del Estado y de los ecuatorianos y ecuatorianas. La Asamblea decidió entonces que sea una comisión ocasional, lo cual le da ejecutividad al tratamiento del tema. Esto implica que la reorganización de las comisiones queda postergada y que se hará más bien a través del nombramiento de comisiones ocasionales que se encarguen de cada tema específico e importante o prioritario que vaya apareciendo, para evitar que caigan comisiones que generalmente lo bloquean, incluso, no solo que se demoran en tramitarlo. La prioridad de nuestra Asamblea en este momento es dar solución
a los problemas ciudadanos. Y sí, para ello es importante crear comisiones ocasionales que nos permitan agilitar la tarea legislativa y responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano, pues la Asamblea Nacional procederá en ese sentido. Hay una prioridad dentro de la Asamblea Nacional que está liderada en este momento por nuestra presidenta de la Asamblea, que es de construir una agenda legislativa que pueda responder a las necesidades de la gente. Y en ese marco, pues, ha hecho también una invitación a todos los sectores políticos que existen en la Asamblea Nacional para que todos unamos esfuerzos, en efecto, para que, más allá de las banderas políticas, pues trabajemos en aquellas coincidencias que tenemos todos los legisladores, como de hecho es pues responder a la gente, a las necesidades, resolver los problemas que en este momento tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Además del proyecto de ley de desarrollo fronterizo, que fue vetada totalmente por el Ejecutivo, ¿podría ser rediseñado ese proyecto a fin de promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos que se encuentran abandonados frente a la infiltración de la industria de la droga ilícita? Indudablemente, Alfredo, el tema del narcotráfico y del crimen organizado es un tema multicausal y en efecto nosotros creemos que el desarrollo integral, económico, social de la frontera también deben ser tratados. No podemos hablar solamente de mayor presencia militar o de dotar mejor equipamiento también a los militares. Es fundamental hablar también de desarrollo económico y por ello la Asamblea Nacional, a través del CAL, de las jefaturas de bancada, deberán discutir y establecer el mejor procedimiento, por supuesto, incluyendo también a nuestros legisladores de frontera. En este momento existe ya un proyecto, como usted menciona, que fue vetado en el periodo anterior. En este momento, este proyecto podría volverse a tratar ya en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, esta debería ser una decisión que se la toma de manera integral con los hermanos de frontera. Si en efecto ese proyecto que se encuentra en este momento ya para ser pues aprobado en un debate en la Asamblea Nacional puede resolver de manera urgente los problemas principales del desarrollo económico de la frontera, creería que deberíamos aprobarlo. Sin embargo, es una decisión que no la puede tomar una bancada legislativa, sino debe ser una decisión que se la tome en consenso en el marco de unidad que en este momento lidera la presidenta de la Asamblea en nuestro Parlamento. Respecto a la cooperación internacional, ¿se considera en estos proyectos de ley alguna apertura respecto a lo que se había observado anteriormente, que eran ciertos tipos de restricciones y de desmantelamiento de la cooperación de algunos países? Así es, Alfredo. Hay un eje también dentro del proyecto de ley que habla de esta cooperación internacional. Este no es un problema del Ecuador, es un problema regional y también de varios países que lastimosamente se ven afectados por todo el narcotráfico. De tal manera que el proyecto de ley también contempla el fortalecimiento de la cooperación con otros países, siempre en el marco de lo que establece nuestra Constitución. ¿Para cuándo está prevista la comparecencia de los ministros? Una vez fenecido el plazo establecido por el presidente de la República de 10 días, pues inmediatamente la presidenta de la Asamblea Nacional procederá a establecer ya la fecha de asistencia de estos ministros al Pleno de la Asamblea Nacional. El plazo de 10 días para el presidente respecto a determinados resultados, es decir, que frente a la Asamblea ellos deberán informar acerca de resultados concretos en este enfrentamiento que tenemos actualmente. Así es, Alfredo. La Asamblea Nacional ayer determinó que era responsable con el Ecuador permitirle a estas autoridades enfocar todos sus esfuerzos a resolver, a apuntar todo su contingente a enfrentar esta situación en el país. Dado el plazo establecido por el presidente de la República para que estas autoridades den resultados, creímos pertinente y responsable con los ecuatorianos y ecuatorianas respetar ese plazo y convocarlos luego del mismo para que puedan informarnos sobre todos los esfuerzos que han realizado hasta la fecha para garantizar la seguridad en la frontera y sobre todo la vida, la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Siempre un placer. Samantha. Vamos a la pausa.
Y al regresar, Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el pronunciamiento de los obispos ante la embestida de la narcoguerrilla, que el acuerdo de paz con las FARC no desmovilizó ni desarmó. En pocos minutos estamos de vuelta. El pronunciamiento de los obispos del Ecuador reunidos en asamblea de la Conferencia Episcopal insta a los gobiernos de Ecuador y Colombia a crear o consolidar condiciones de vida más dignas, fraternas y justas, particularmente en la zona fronteriza, desarrollando fuentes de trabajo y políticas de bienestar social, como también reforzando los sistemas de seguridad. Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre un tema tan complejo y delicado. La cultura del narcotráfico en estos territorios fronterizos de la extrema pobreza, abandonados por el Estado, ¿ha querido contaminar a la iglesia o a comprometerla más con los pobres? Bueno, como acaba de decir muy bien usted, este ambiente de pobreza en todas sus formas, pobreza económica, pobreza moral, espiritual, es como el ambiente o el caldo de cultivo donde la violencia puede surgir con mayor facilidad. No nos olvidemos que junto con la pobreza también está la ambición de muchos grupos, ambición de dinero, de poder, de fama, de una serie de cosas que llevan también pues a buscar los medios más perversos para mantenerse en ese poder. El chantaje, el terrorismo, en fin. Lógicamente que en este ambiente la Iglesia juega un papel importante, no siempre fácil. Por ejemplo, ahí en Esmeraldas, el vicariato ha estado siempre presente, con obras de salud, de educación, de asistencia social. Lógicamente es una acción desde la espiritualidad, desde los principios éticos, abierto a todas las personas. Lógicamente que hay el riesgo, el peligro de que muchas de esas personas también pues traten de involucrar a la iglesia o algunos sacerdotes en esas acciones que ya bien sabemos que son al final destructivas de la persona y la dignidad humana. Al respecto, el pronunciamiento de los obispos agrega: somos conscientes, dice, de las crisis sociales, políticas y legales que afectan y desestabilizan a las familias cristianas, lo que nos exige una mayor capacidad de diálogo y de contraste con la sociedad. ¿Es solo una autocrítica? ¿Hay un plan concreto sobre la materia? Bueno, yo creo que usted comenzó diciendo hoy toda una cultura que se ha ido desarrollando alrededor de la droga, de las armas, de la venta de las personas. Frente a eso nosotros tenemos que proponer algo. Es lo que llamamos la cultura de la paz. Una paz basada en el encuentro, en el diálogo, una paz que nos lleva, primero yo digo, a soñar en la paz, a creer en la paz y a trabajar por la paz. Y de aquí la necesidad entonces de crear las condiciones básicas para que esa cultura de paz sea factible, sea posible, podamos experimentarla. Yo me atrevería a hablar aquí ya de una pedagogía de la paz, una pedagogía que nos ayuda a entender de una vez por todas que la violencia no es el camino adecuado para resolver nuestras tensiones, nuestros conflictos, nuestros problemas, sino es el camino del diálogo, el sentarnos, el poder mirarnos a la cara, hablar abiertamente de las razones que tenemos y llegar a acuerdos humanos, acuerdos fraternos, acuerdos donde sea posible vivir juntos y trabajar juntos. Entonces yo creo que esto de la cultura de la paz tendríamos que trabajar muchísimo, comenzando por casa, en las escuelas, en otros espacios sociales, políticos, también eclesiales, porque si no nos comprometemos por la paz, pues simplemente somos cómplices o asumimos una actitud de pasividad, de resignación. Yo me atrevería a decir que no basta lamentarnos, no basta condenar, ni siquiera bastan las acciones legales, diplomáticas, políticas y hasta las estrategias militares. Es importante, repito, comprometernos en esta cultura de la paz, no de todos los actores sociales, políticos, religiosos, juntos podamos definitivamente pues apostar por la paz.
La religión acerca a los seres humanos entre ellos y con Dios. La palabra religión viene de la voz latina religare, volver a unir. La administración de los sacramentos aproxima a la iglesia a todas las familias, incluso a las de terroristas o narcotraficantes que también tienen familias, que también se encomiendan a Dios o a su madre o al divino niño. ¿Ha habido para la iglesia oportunidad de llegar a estos sectores? Bueno, digamos, siempre hay la posibilidad de entrar en contacto con estas personas que de una u otra manera se confiesan creyentes o a veces también no creyentes. Yo creo que un problema fundamental que tenemos que resolver es que a veces la religión o la espiritualidad o la fe se ha reducido únicamente al plano individual, intimista. Se ha perdido esa dimensión social, esa responsabilidad con los demás, lo que llamamos la incoherencia entre la fe y la vida. Y de ahí entonces entendemos o comprendemos o explicamos, si queremos, esta realidad. Por un lado decimos ser creyentes, pero por otro lado comprometidos o involucrados en sistemas de corrupción, de violencia. Yo creo que es el gran reto para nosotros, desde la fe, armonizar la fe y la vida. Armonizar lo que significa pues la creencia en el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios del amor, con acciones concretas. Por supuesto que es difícil. Sin embargo, yo creo que la fe puede crear puentes, que puede crear también espacios de encuentro y que las personas estén abiertas, que descubran que pues, ese camino de la violencia no lleva a nada, absolutamente a nada, y que es hora pues de volver a ese Dios que nos ama profundamente, ese Dios que hace posible la reconciliación, el encuentro, el respeto entre personas de diferentes culturas, etnias, posiciones políticas y también religiosas. Un Dios abierto, un Dios que acoge y perdona a todos. Como la Iglesia dice el comunicado, inspirados en principios éticos y espirituales, queremos ratificar nuestro firme compromiso de seguir trabajando junto con todos los grupos sociales, políticos y religiosos por una sociedad más pacífica, justa y solidaria. Además de su participación en labores humanitarias, ¿qué otras participaciones, digamos, incluye la Iglesia y respecto precisamente a los que han seguido en los senderos del delito? ¿Hay experiencias al respecto? Bueno, hemos comenzado ahí en los espacios que tenemos, escuelas, colegios, nuestras parroquias también, a trabajar muchísimo el tema, muy conocido ya por todos, de la resolución de los conflictos por la vía de la mediación. Por eso decía, es una pedagogía que tendríamos que desarrollarla, una pedagogía que nos ayuda a pasar de esa relación amo-esclavo, amigo-enemigo, a una relación de hermanos, una relación donde cada quien tiene un espacio importante. Lógicamente que la acción de la Iglesia también es limitada, por eso la necesidad de aunar esfuerzos con otros sectores que estamos comprometidos en esta cultura que he llamado la cultura de la paz, una cultura de la dignidad, una cultura donde todos los seres humanos sean respetados, valorados y defendidos. Finalmente los obispos formulan un llamado, dice, como la debilidad de la institucionalidad, la crisis económica y la corrupción han generado inquietud y desconcierto en nuestro pueblo y nos llama a caminar a su lado alentando su fe y esperanza. Pregunto yo, como país, como colectividad, ¿hemos caído? ¿Seguimos cayendo? Bueno, yo creo que para nadie es desconocida esta realidad que estamos viviendo. Pero no podemos quedarnos, como ella decía, lamentándonos, maldiciendo. Es hora de asumir también nuestra responsabilidad y saber que todos los ecuatorianos, desde la situación en que nos encontremos, podemos aportar, podemos ayudar a que esta corrupción, a que esta crisis de institucionalidad, a que también este endeudamiento en el que estamos pues, involucrados, pues podamos superar. Yo sí creo que deberíamos renovar nuestra confianza en nosotros mismos. Lógicamente, pues, ya desde una espiritualidad también, sabiendo que Dios, este Cristo resucitado, es el que nos anima, es el que nos sostiene, es el que nos invita a seguir soñando y a comprometernos. Como decimos, pues, con el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra, a trabajar para que las condiciones de vida
cada vez sean más humanas, más justas y más solidarias. El mensaje de esperanza de la Iglesia. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Samantha. Y al volver, Héctor Yepes, asambleísta independiente. El agro es ignorado en el programa económico del gobierno, mientras el narcotráfico del producto agroindustrial de la cocaína infiltra exportaciones agrícolas. Ya regresamos. El asambleísta independiente Héctor Yepes, ex Suma, considera que el programa económico del presidente Lenín Moreno no contiene la reactivación del agro y que sin la reactivación de este sector no hay reactivación económica. Entre tanto, en la frontera norte estalla un conflicto con el narcoterrorismo que se apoya en el tráfico ilícito de la cocaína, producto agroindustrial que no solo ha infiltrado la frontera norte, sino también a la agroindustria de exportación, o por lo menos a ciertos sectores. Héctor Yepes, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, buenos días a todos los ecuatorianos. Empezar deseando la pronta recuperación de Oscar y Katy, que están secuestrados. Ojalá pronto puedan reintegrarse con sus familias. Usted se refiere al agro como un sector deprimido, pero las exportaciones no petroleras de este sector están demostrando su dinamismo al lograr el Ecuador posicionarse como un importante exportador a nivel mundial en ciertos productos agropecuarios. ¿A qué sectores entonces concretamente se refiere cuando habla del olvido del agro? Es verdad, el banano y camarón están muy bien. El camarón se ha convertido en el primer producto de exportación agropecuaria. Entre los dos generan alrededor de $1.000 millones para la economía del país, pero mientras aquí estamos conversando, Alfredo, acaban de cerrar la vía a Yaguachi y ayer, Día Internacional de la Lucha Campesina, pues ha habido también movilizaciones y el fin de semana y la semana anterior, porque hay descontento no en el sector industrial, pero sí del pequeño y mediano campesino, como nos decía don Urbano Jiménez del Centro Agrícola de Salitre. Parece que el presidente se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de los campesinos en el plan económico, y es por eso también que no hay una plena confianza en las medidas anunciadas por el presidente. Y yo cito algo que hace poco difundía el prefecto del Guayas, aliado del gobierno, que difundía una encuesta donde se dice que más del 60% de ecuatorianos no está de acuerdo con el plan económico del presidente y que el 75% no cree que el plan económico va a levantar la situación del país. A ver, pero yendo al asunto específico del agro, el asunto es que hay producción para exportación, hay producción para consumo interno. O sea, cuando hablamos de este olvido, y si estamos viendo que se habla de fomento a la exportación, entonces también hay que distinguir una cosa, o sea, la exportación no solo la hacen los exportadores, sino los productores agrícolas que le entregan o que le venden su producto a los exportadores. Entonces precisemos bien en qué sector del agro es donde más se ubican este tipo de problemas o de olvido que usted llama y que les está afectando un mayor empleo, mayor productividad. El agro, que genera 1 de cada 4 empleos en el país, se sostiene fundamentalmente con el pequeño productor. Hay 2.200.000 ecuatorianos que trabajan en la agricultura. De ellos, las 3/4 partes en la informalidad, lo cual es caldo de cultivo también para el narco. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en la frontera norte? Mucha gente vive, se diga o a veces por debajo, vive pues del narcotráfico, y necesitamos más agricultura y menos narcotráfico en el Ecuador. Para eso hay que levantar al pequeño arrocero, que ahora se habla de una franja de precios para que al productor le compren al piso y el intermediario venda al techo, al productor
de maíz que se ve perjudicado por la actual situación y sobre todo por la falta de productividad y de inversión en el agro, porque pasemos a las propuestas. Y en esto lamentablemente Lenín Moreno sigue la misma línea de Rafael Correa, ya solo le falta poner un poeta en el Ministerio de Agricultura. Necesitamos, vamos por partes entonces, ubicando los problemas. El ataque del narcoterrorismo al Ecuador recuerda, además de la penetración en zonas de frontera, hay infiltración del narcotráfico en las exportaciones no petroleras. La cooperación internacional, por su parte, que se basa en el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra la droga, establecía para el Ecuador preferencias arancelarias para las exportaciones a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Por ejemplo, ese es un tema concreto y se enlazan los dos problemas. Llegó la hora de concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos partiendo de la base de estas preferencias especiales para los productos agropecuarios. Absolutamente, las preferencias, esperemos que no haya un veto del presidente Trump y que todo se dé como debería luego de la aprobación del Senado estadounidense, se renueven hasta el 2020, pero no hay que perder el tiempo que se perdió con la Unión Europea y en eso hay que reconocer la buena disposición del actual gobierno de negociar un acuerdo que beneficie y proteja, por supuesto, la producción nacional, pero también nos dé más competitividad. La tercera parte de las exportaciones del país van a los Estados Unidos. Y algo muy importante también es la Alianza del Pacífico, que representa Chile, Perú, México, Colombia, el 18% de las exportaciones del Ecuador. Por tanto, entre Estados Unidos y la Alianza del Pacífico, si concretamos acuerdos comerciales, se beneficia el acceso al mercado que representa la mitad de las exportaciones del Ecuador conjuntamente. Eso beneficia transferencia de tecnología. Y tenemos que ir más allá, Alfredo. ¿Cómo mejoramos la productividad en el Ecuador, que es el gran problema del sector precisamente para arrocero? Eso, usted formula varias propuestas para impulsar al agro, y entre ellas la inversión en investigación agrícola. ¿Cuál es la situación actual? ¿Eso impulsaría la productividad? Por supuesto, si hay mejores semillas, se produce más por hectárea y podemos competir con Perú y Colombia o hasta con Uruguay, que produce alrededor de 80 quintales por hectárea, casi el doble de lo que hacemos en el Ecuador. ¿Qué necesitamos? Más inversión en el agro, como nos decían hace poco en la Cámara de Agricultura, en la zona 2. No puede ser que del presupuesto general del Estado se invierta menos del 1% en el agro cuando es el sector que sostiene las exportaciones y el empleo. Hay que invertir en semillas. Se ha hecho bastante bien el maíz, pero no en otros cultivos. Hay que diversificar los cultivos, pero no diciéndole al campesino, mira tú qué siembras. Con asistencia técnica, con presencia en territorio, para eso es fundamental colaborar con las prefecturas. En riego, ahí está botado el Daubín que costó una millonada y no se le da riego a la zona de la cuenca del río Guayas, que es la de mayor producción agropecuaria del Ecuador, con precios justos también. Yo quiero hacer una reflexión, Alfredo. Aquí se dice que el problema son los precios internacionales, por ejemplo, del arroz y del maíz. Pero si al productor de arroz le pagan menos, al de maíz le pagan menos, al de cebolla, de papa, de leche, ¿por qué no ha bajado la canasta básica? Si la libra de arroz cuesta exactamente lo mismo en la percha o en el mercado. Aquí lo que está ocurriendo es que se fija el mismo precio al consumidor, a las familias ecuatorianas, pero al productor le están pagando, en el caso del arroz, $24, decía ayer Bernardo Bravo, cuando el precio oficial estaba en 35.50, hoy está a 32.30 el precio de piso, y aquí seguramente alguien en la mitad está haciendo un gran negociado. Estas son algunas de las observaciones de Héctor Yepes, asambleísta independiente. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Concluimos así Contacto Directo. Alfredo, contigo hasta mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.